El miedo no grita, el miedo susurra en medio de la noche cuando todo está en silencio. Es esa sensación que no sabes explicar. No viene de algo que ves, viene de algo que sientes, como si algo te faltara para estar a salvo, como si la vida estuviera a punto de soltarte. A veces ni siquiera sabes de qué tienes miedo, solo sabes que está ahí, como una sombra que no te persigue, pero no te deja, como una amenaza que no se ve, pero pesa, y te ha hecho pequeña por dentro. Te ha quitado la voz sin decir una palabra. Te ha encogido los hombros aunque no lleves nada encima. Has seguido adelante, sí, pero no como quien confía, sino como quien no tiene otra opción. Te volviste experta en fingir paz, pero tu alma tiembla aunque nadie lo vea. El miedo no siempre se nota. A veces se disfraza de cansancio, de ganas de estar sola, de esa manía de revisar todo 2 veces, como si algo fuera a explotar, de esa urgencia silenciosa por controlar lo que no puedes, y justo ahí cuando sientes que ni Dios responde cuando todo lo que haces parece no ser suficiente, esta palabra baja del cielo, no como castigo, sino como abrazo: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Yo te fortaleceré y te ayudaré y te sostendré con mi mano derecha de justicia. Isaías 49:10. Pero, ¿cómo confiar en algo que no ves? ¿Cómo creer en una promesa cuando la herida sigue abierta? El miedo no se va cuando lo enfrentas. Se va cuando recuerdas quién te sostiene. Y no hablo de religión. Hablo de esa fuerza silenciosa que te ha mantenido viva cuando todo dentro de ti quería rendirse. Hablo de esa presencia que no viste, pero que estuvo en cada noche, que no terminaste sola. Tal vez esta palabra no viene para calmar tu tormenta, sino para calmarte a ti, en medio de ella. Porque si estás escuchando esto, no es casualidad. Tu alma lo pidió y el cielo respondió. Hay palabras que no se oyen con los oídos, se sienten. Se repiten en la mente como un eco que no cesa, aunque el corazón intente ignorarlas, vuelven, porque fueron sembradas por algo más alto, algo que no olvida tu nombre. Yo estoy contigo, dice el versículo, pero cuando estás al borde del colapso, ¿cómo creer que no estás sola? Hay una contradicción extra que habita en los que creen sentir a Dios, pero al mismo tiempo no escucharlo. Saber que existe, pero no entender por qué guarda silencio. Pedir una sili, recibir un suspiro. El miedo se alimenta de esas pausas divinas, esas donde nada sucede, donde la promesa parece mentira y el alma se pregunta si todo fue un invento de su propia necesidad. Pero hay algo que no te contaron sobre el miedo espiritual. No siempre es falta de fe. A veces es señal de que estás a punto de cruzar un umbral invisible y que el cielo quiere que lo hagas en silencio para que nadie pueda robarte lo que te será entregado. No es castigo, es protección. La ausencia de ruido es parte del plan. Recuerda esto: cuando un árbol empieza a dar fruto, el jardinero no lo interrumpe, lo deja en paz aunque parezca abandonado. Y así hace Dios contigo. Él no habla cuando todo está bien. Él susurra cuando sabe que si alzas la voz, el milagro se pierde, porque hay batallas que se vencen en voz baja. Con las manos vacías y los ojos cerrados, tú no estás sola. Tu miedo no es un obstáculo, es un testigo, una parte de ti que ha sobrevivido mucho más de lo que recuerda y que ahora está aprendiendo a vivir sin temer lo que aún no entiende. Porque sí hay cosas que no vas a entender. Y está bien, el alma no necesita comprenderlo todo, solo necesita recordar a quién pertenece. Y la tuya viene del cielo. ¿Sabes por qué te cuesta confiar ahora? Porque aprendiste a depender de ti para no perderlo todo. Te hiciste fuerte para no derrumbarte. Te hiciste lógica para no repetir heridas. Te hiciste fría para no volver a sentir ese fuego que quema desde dentro y que llamaste decepción.
Pero ¿y si Dios no te quiere fuerte? ¿Y si lo que busca es devolverte a tu forma más pura? Esa donde no necesitas máscaras ni estrategias, esa donde puedes llorar sin esconderte, esa donde puedes decir, no puedo más y Él no te juzga, solo te cubre. Esta palabra, Isaías 41, no fue escrita para los seguros. Fue escrita para los que tiemblan por dentro pero siguen caminando, para los que se despiertan con el corazón apretado pero igual siguen, para los que creen aunque no tengan pruebas. Y tú sigues aquí, escuchando, buscando, esperando. Y eso ya es fe, fe en forma de silencio, fe en forma de cansancio, fe en forma de no entiendo pero no suelto, porque en algún rincón de ti hay algo que aún cree, y eso basta. Tal vez no lo sabías, pero tu alma ya está respondiendo. No necesitas hacer nada para que Dios te mire, ya te vio, y está contigo incluso en eso que no puedes nombrar. Tu miedo no espanta a Dios, tu duda no lo aleja. Tus preguntas no le ofenden. Él no vino por las certezas, vino por los que tiemblan. Y si tu alma está temblando ahora, tal vez esta palabra fue escrita justo para ti. Porque Él no te dijo, no temas porque vas a vencer. Él te dijo, no temas porque yo estoy contigo. El consuelo no está en la respuesta, está en la compañía. Aunque no veas el camino, aunque todo dentro de ti pida una señal inmediata, aunque no tengas fuerza para repetir otro versículo, aunque sientas que ya no puedes más, Él sigue ahí, como una presencia suave, como una mano que no se muestra pero te sostiene, como una promesa que no hace ruido pero no se olvida. Y si todo esto está llegando a ti, ahora no es casualidad, es tu alma reconociendo lo que el miedo había enterrado. Es tu corazón diciendo en voz baja, creo en lo que aún no veo. Una CTA simbólica, no es fácil reconocerlo. Pero hay momentos en los que incluso respirar parece un esfuerzo demasiado grande. No por falta de aire, sino por el peso invisible que llevas dentro. No lo dices, pero lo sabes. Hay partes de ti que ya no vibran como antes. Zonas de tu alma que se volvieron grises, como si se hubieran apagado mientras fingías estar bien. Como si una parte de ti hubiera decidido no esperar más y se hubiera sentado a vivir en silencio. Y tú sigues ahí, caminando, funcionando, cumpliendo con todo lo externo. Pero por dentro ya no crees como antes, ya no sueas como antes, ya no oras como antes, porque algo dentro de ti se rompió. Y aunque intentaste repararlo, ya no encaja igual. Se nota en tu forma de mirar, en tu forma de callar cuando todos hablan, en ese impulso de aislarte, no porque no ames, sino porque temes que, si alguien entra, vea el desorden que dejaste en el alma. Y no quieres ser una carga, no quieres repetir errores, no quieres decepcionar. Entonces callas, sonríes y finges, hasta que la fractura empieza a doler más que el silencio, y te das cuenta de que ya no se trata de una simple tristeza, sino de un vacío que tiene nombre, uno que no te atreves a pronunciar. Desconexión, no con Dios, no con el mundo, contigo. Te desconectaste de ti misma, de la parte tierna, de la que aún esperaba algo, de la que aún creía que podía ser amada sin demostrar nada, sin tener que merecerlo todo. Y ahí es donde entra Isaías 41, no como una profecía para exhibir, sino como una cuerda silenciosa que te jala desde dentro, una voz que no acusa ni exige, solo susurra: yo te sostendré, pero tú dudas, y con razón, porque cuando más lo necesitaste, parecía que Dios también se había ido, porque oraste y no pasó nada, porque clamaste y el cielo no respondió. Entonces, ¿cómo confiar ahora? ¿Cómo volver a abrir las manos si cada vez que lo hiciste, alguien soltó la suya? ¿Cómo dejar entrar la luz si ya aprendiste a vivir en penumbra? No es falta de fe, es fatiga del alma, y eso el cielo lo entiende. Tú no necesitas más versículos. Necesitas que alguien vea la herida y no huya.
Necesitas que alguien se quede aún que no digas nada. Y eso es lo que hace esta palabra. No viene a explicarte, viene a envolverte, como una manta en medio del frío que no se ve, como una voz que no te pide que cambies, solo que descanses, porque has llevado la carga mucho tiempo sola, y aunque digas que estás bien, una parte de ti sigue esperando que alguien lo note. No por lástima, sino por amor. Por ese amor que no exige resultados, ese que no se va cuando no respondes, ese que no desaparece cuando fallas. Ese amor es Dios, no como lo imaginabas, no como lo predicaron, no como lo viste en otros. Dios en su forma más íntima, más silenciosa, más real, el que no entra a tu vida con ruido, sino con ternura, el que no te llama por tus logros, sino por tu nombre, el que no necesita que sonrías para quedarse. Él sabe lo que pesa tu silencio, lo que escondes detrás del estoy bien, lo que callas cuando todos te felicitan, lo que duele cuando nadie ve. Y aún así te eligió, a ti. No a tu versión perfecta, no a la que ora todos los días, no a la que se levanta con fe, a ti, tal como estás ahora, con miedo, con dudas, con heridas que aún no cierran, porque no necesitas sanarte para acercarte. Es en el acercamiento donde la sanación comienza. Y si llegaste hasta aquí, no es por curiosidad, es porque una parte de ti ya comenzó a recordar cómo se sentía confiar, cómo se sentía soltar, cómo se sentía rendirte, pero en los brazos correctos. Porque esta vez no vas a caer, vas a ser sostenida, y no por ideas ni por personas, sino por una mano que no tiembla, una voz que no se apaga, una promesa que no se olvida, y aunque ahora no lo veas claro, tu alma ya empezó a volver. El silencio de Dios no siempre es ausencia, a veces es la forma más profunda de su presencia, pero al alma herida le cuesta entenderlo, porque crecimos esperando un Dios que hable fuerte, un Dios que actúe de inmediato, un Dios que interrumpa nuestras lágrimas con milagros visibles, y cuando no lo hace sentimos que se fue, pero hay un silencio que no significa abandono. Es el silencio del cielo cuando está gestando algo sagrado. Así como una semilla no escucha al sol, pero siente su calor el alma, tampoco siempre oye a Dios, pero es sostenida por Él en cada segundo. Aunque no lo percibas, hay algo en ti que no se ha roto del todo. Algo que no se rindió, algo que eligió seguir aunque no entendiera por qué. Ese algo es lo que Dios aún usa. Ese pequeño centro intacto es donde se guarda tu promesa. Y sí, puede que no lo sientas. Puede que incluso dudes de estar en el camino correcto. Puede que tus oraciones se hayan vuelto suspiros apagados. Pero incluso los suspiros llegan al cielo como plegarias. Y el cielo no es sordo. ¿Sabes qué es más poderoso que una oración perfecta? Una lágrima sincera. Una que no fue compartida. Una que cayó en la almohada y nadie vio. Dios sí la vio. Él vio cuando te diste la vuelta en la cama para que nadie notara que no podías dormir. Él estuvo ahí cuando apagaste la luz esperando que la oscuridad calmara tu mente. Él caminó contigo cada vez que dijiste no puedo más, y aún así te levantaste. Y aunque en ese momento parecía que no pasaba nada, algo estaba ocurriendo. En el mundo invisible tus pasos, sostenidos por la fe, iban marcando un mapa. Uno que no veías, pero se dibujaba con cada decisión. Cada sigo creyendo en medio del miedo. Cada aunque no lo entienda, no lo suelto. Cada no lo siento, pero confío. Eso es fe. Eso es resistencia espiritual. Eso es amar a Dios sin exigir pruebas. Y por eso estás siendo levantada ahora. Porque la fe silenciosa es la que abre los cielos más cerrados. Pero no esperes que el cambio venga con fuegos artificiales. No será ruidoso, no será dramático. Será como una brisa. Como esa ligera calma que llega después de una tormenta emocional. Como una claridad que no sabes explicar, pero que te hace respirar más lento.
Así trabaja Dios con las almas cansadas con sutileza. Él no golpea puertas ya rotas, no exige fuerza a quien apenas se sostiene, no pide palabras a quien solo tiene silencios. Él viene y se queda, en el rincón más escondido, en el susurro que no asusta, en la pausa donde nadie más entra, y en ese lugar empieza a reconstruirte, no de golpe, sino poco a poco, desde dentro, porque cuando Él reconstruye no pone parches. Sana desde la raíz, arranca el miedo que nadie ve, toca el trauma que tú misma ignoraste, respira sobre el rincón donde escondiste tu vergüenza y no lo hace para reprocharte, lo hace para devolverte la mirada, para devolverte la esperanza, para devolverte a ti, esa tú que aún sabe cantar, esa tú que aún suea, esa tú que no necesita estar fuerte para ser valiosa, esa tú que aún cree aunque tiemble. Porque hay una promesa en tu alma que no fue cancelada por tus errores, ni por tu cansancio, ni por tus dudas. Esa promesa sigue viva, dormida pero viva, y está esperando que tú vuelvas a mirarla, no con miedo, sino con ternura. Porque la fe no siempre es un grito de guerra, a veces es un susurro entre lágrimas, un aquí estoy aunque no sepas qué sigue, un no entiendo nada, pero no me voy. Ese es el tipo de fe que toca el corazón de Dios, y ese es el tipo de fe que tú has estado practicando sin darte cuenta. Algo comienza a moverse cuando dejas de correr. Cuando no necesitas entenderlo, todo para sentir que no estás perdida. Porque el alma no fue diseñada para vivir en certezas, fue hecha para habitar el misterio, para caminar por pasajes invisibles, para respirar incluso cuando no ve la salida, y tú has estado haciendo eso sin saberlo. Por fuera, tal vez nada cambió. Tu entorno es el mismo. Las personas siguen, las obligaciones continúan, pero dentro de ti algo se quebró para abrir espacio para una revelación, no de conocimiento, sino de identidad. Dios no está tratando de darte respuestas, Él está tratando de devolverte algo que el miedo te quitó: la conciencia de que fuiste elegida mucho antes de que tuvieras pruebas de merecerlo. Hay un error que muchas almas heridas cometen: confundir amor con merecimiento. Creen que si hacen lo suficiente, si se comportan de cierta manera, si oran lo bastante, entonces serán vistas, escuchadas, amadas. Pero el cielo no funciona así. Dios no te mira por tus logros, te mira por tu esencia, y tu esenciano se ha perdido. Ni siquiera cuando pensaste en rendirte, ni siquiera cuando dudaste de todo, ni siquiera cuando tu alma se quedó en silencio porque las palabras ya no eran suficientes. Aún así Él te sostuvo. Y aquí viene la revelación: Dios no respondió porque estaba ocupado sosteniéndote. A veces lo que tú interpretas como abandono es en realidad un acto de protección. Si Él hubiera hablado cuando tú pediste, habrías caminado hacia un lugar que aún no estaba listo. Si Él te hubiera dado lo que pediste, no estarías en el punto de madurez que ahora alcanzaste en lo invisible. Él no responde a tu calendario, responde a tu alma. Y hay cosas que solo florecen cuando la raíz ha pasado suficiente tiempo en la oscuridad. Sí, la oscuridad también es parte del plan. Porque sin oscuridad no hay profundidad, sin silencio no hay escucha, sin vacío no hay revelación. Tu alma lo sabía, pero tu mente lo olvidó. Y por eso estás aquí, para recordar. No recordar lo que otros te dijeron, sino recordar lo que ya estaba escrito en ti antes de que comenzaran las heridas. El alma tiene memoria, y la tuya ha comenzado a activarse de nuevo. Con cada palabra que escuchas, con cada frase que resuena, con cada respiración que se vuelve más lenta, más suave, más consciente, hay una promesa antigua dormida en ti, una que fue sembrada en otro tiempo cuando aún no sabías lo que significaba tener miedo. Y esa promesa no expiró.
Solo estaba esperando que tú volvieras al silencio, porque en el ruido no podías oírla, en la prisa no podías recibirla, en la exigencia no podías sostenerla, pero ahora sí, porque tu alma ha sido vaciada para volver a ser llena, ha sido podada para dar fruto nuevo. Y estás lista, aunque no te sientas así. El miedo que sientes no es una señal de que no puedes, es la prueba de que estás cerca, cerca del renacimiento, cerca de la reactivación, cerca del lugar donde todo cobrará sentido. No fuerces nada, no intentes entender todo, solo quédate aquí en este instante. Escucha esta palabra con el alma, no con la mente. Y si algo dentro de ti se está moviendo ahora es porque esa promesa silenciosa está despertando. No porque tú la buscaste, sino porque el cielo decidió tocarte hoy. Dios me está preparando para lo que viene. 2 CTA simbólica. Destacada repite esa frase como quien acaricia una herida con aceite. No para cerrar todo de una vez, sino para comenzar a sanar desde el fondo. Dios no te quitó cosas para castigarte, te vació para devolverte el alma, y ya empezó a hacerlo. Cierra los ojos un momento. Imagina que estás caminando descalza por un sendero de tierra húmeda. A los lados, árboles altos susurran con el viento. La luz apenas atraviesa las ramas y cada paso que das levanta un poco de polvo antiguo. Ese lugar no existe fuera, está dentro de ti y lo has recorrido antes aunque no lo recuerdes. Es el camino hacia tu alma. Pero esta vez es distinto. No vienes a correr, vienes a mirar, a tocar los bordes de tu historia con ternura, a dejar que el tiempo te muestre lo que intentaste olvidar. Una vez eras Nia, una Nia que creía sin preguntar, que hablaba con el cielo como si fuera su amigo, que cerraba los ojos y pedía cosas imposibles, convencida de que alguien la escuchaba. Esa Nia aún vive en ti, solo que fue acallada por la vida, por los no, por las despedidas, por los vacíos que nadie explicó. Pero hay algo que nunca se perdió: su capacidad de confiar. Y esta memoria, este recuerdo arquetípico no, es imaginación. Es la voz original de tu alma, aquella que recuerda el primer pacto: yo estaré contigo todos los días de tu vida. A veces los adultos olvidan lo que sus almas sabían cuando eran niños. Se llenan de argumentos, de miedos, de obligaciones y dejan de mirar al cielo con inocencia. Pero tú estás recordando, porque hay una escena que tu alma guarda como un altar secreto. Un momento donde sentiste por primera vez que no estabas sola. Tal vez fue de Nia, en una noche de tormenta, cuando apretaste las manos con fuerza bajo las sábanas y de pronto sentiste una paz que no tenía explicación. Tal vez fue en una iglesia vacía o en medio del campo, o caminando sola entre la multitud, cuando algo te rodeó como una brisa y por un instante todo dentro de ti se detuvo. Ese instante fue real, no fue tu mente, fue el cielo tocándote y el alma lo guardó, no como un dato, sino como un símbolo, porque el alma no memoriza palabras, memoriza atmósferas, luces, olores, ecos, presencias. Y ahora, en este momento, algo de esa atmósfera está regresando a ti, no por nostalgia, sino como recordatorio, como si el cielo dijera: lo que viviste no fue un momento, fue una promesa de que, aunque te alejes, aunque dudes, aunque cambies de forma, siempre habrá un rastro encendido dentro de ti que te guiará de regreso. ¿Lo sientes? Es leve como una fragancia olvidada, como el olor del pan en la cocina de tu infancia, como una canción que no oías hace años y de repente te hace llorar. Eso es memoria espiritual, eso es el alma activando lo sagrado, porque el alma sabe cosas que tu mente no comprende, y cuando la mente calla, el alma comienza a hablar, y ahora mismo lo está haciendo.
No con frases, sino con sensación. Sientes algo en el pecho, como una presión dulce, como si algo se abriera, sin romperte. Eso es Seal. Eso es despertar, eso es la presencia de Dios, no en un lugar externo, sino dentro de ti. Porque Dios no habita en templos hechos por hombres, habita en la habitación secreta del alma, esa a la que solo tú puedes entrar, esa que ahora estás volviendo a visitar. Y cada paso que das dentro de ese recuerdote devuelve algo, un fragmento de paz, un brillo en los ojos, una suavidad en la voz, un descanso sin razón. Eso es el cielo, no como lugar, sino como estado, como abrazo invisible, como soplo sagrado. Y si llegaste hasta aquí, es porque el alma ya estaba lista para volver. Lo que estás viendo no son recuerdos, son fragmentos de tu visión interioresa que el alma guarda como un mapa sagrado. No son escenas de la memoria, son revelaciones envueltas en imágenes, verdades que no fueron dichas, pero siempre estuvieron ahí, porque hay cosas que solo puedes ver cuando estás rota, no porque el dolor te haga más sabia, sino porque te vuelve más sensible, más porosa, más despierta. Y lo que estás despertando ahora no es simplemente emoción, es una visión silenciosa, profunda, íntima. Una visión donde no ves con los ojos, sino con la herida, con la parte de ti que ha sido más golpeada y que aún así no perdió su luz. ¿Sabes de qué se trata? De la forma en que Dios te mira, de cómo Él nunca dejó de verte, aunque tú dejaste de mirarte a ti con ternura. Porque la visión del alma no comienza afuera, comienza cuando dejas de huir de ti, y tú estás dejando de huir. Te estás mirando, quizás por primera vez en Aos, no con juicio sino con compasión, como quien entiende por qué se cayó tanto, por qué se endureció, por qué cerró puertas. Y ahora, en ese silencio que te habita, estás viendo que no perdiste tu propósito, solo lo escondiste bajo capas de miedo, viendo que no dejaste de creer, solo dejaste de esperar, viendo que aún eres casa de Dios aunque por dentro te sintieras vacía. Estás empezando a verte como Él te ve, no como alguien que falla, sino como alguien que resiste, como alguien que no se rinde, como alguien que, aún en su noche más oscura, sigue buscando un hilo de luz. Y eso es sagrado, porque en la visión de Dios, las almas no se clasifican por logros, sino por sinceridad. Y tú estás siendo sincera ahora, sincera con tu fragilidad, con tu cansancio, con tu vacío. Y al hacer eso estás abriendo los ojos del espíritu. Estás comenzando a ver que tu historia no fue un error, que cada caída te enseñó a inclinarte, que cada despedida te enseñó a sostenerte, que cada noche te preparó para esta madrugada, porque esto es una madrugada, no por el reloj, sino por el alma. Es ese instante donde lo oscuro aún rodea, pero algo dentro de ti ya empezó a cantar, suave, sin prisa, como un pájaro que sabe que el sol viene aunque aún no lo vea. Así canta tu alma ahora, con la esperanza timida de quien no necesita pruebas, solo promesa. Y la promesa está viva, no viene del futuro, viene del cielo, del corazón de Dios que aún te llama por tu nombre, no para exigirte nada, sino para devolverte el aliento que se fue cuando dejaste de soar, cuando apagaste tu voz para no molestar, cuando enterraste tu fe para no decepcionarte. Ese aliento está regresando ahora, no en forma de grito, sino como un suspiro. Y ese suspiro es la prueba de que estás viva, espiritualmente viva, eternamente despierta. Tu visión ya cambió. Y aunque no lo veas aún reflejado afuera, todo dentro de ti ya se está acomodando. Como una casa que vuelve a abrir sus ventanas. Como una lámpara que vuelve a encenderse. Y cuando el alma vuelve a ver todo, comienza de nuevo. La noche no terminó, pero ya no es tiniebla.
Todo lo que te envolvía en silencio ahora respira contigo, como si el universo exhalara al mismo ritmo de tu pecho. El miedo no desapareció, con un trueno se fue diluyendo gota tras gota, mientras tus pasos se convertían en eco de promesa cumplida. Mira a tu alrededor, aunque sea con los ojos del alma, el sendero, que hace horas parecía infinito, se estrecha, seguro, hasta fundirse con un horizonte dorado que aún no existe para nadie excepto para ti. Porque ninguna madrugada revela su luz sin primero confiar en aquel que la espera. Has caminado entre ruinas interiores, tocando con ternura cada piedra rota de tu historia. Las cicatrices no se escondieron, brillaron, y ese resplandor tenue que nace de la herida sanada se volvió antorcha para otros que aún buscan la salida. Sin darte cuenta, tu debilidad se transformó en frontera abierta a la línea exacta, donde lo humano termina y comienza el territorio de Dios. No temas si el corazón late más fuerte. Ese temblor ya no es señal de peligro, sino de vida regresando a cada esquina de tu ser. Escúchalo, late como un tambor suave, marcando el paso de un ejército invisible, los sueños que creías muertos volviendo para ponerse de pie detrás de tu voz. Ahora puedes hablar, no con la lógica fría que aprendiste a usar para protegerte, mas con la fe sencilla que nació en el centro de tu cansancio. Cada palabra que pronuncies llevará el aroma de las horas en que callaste para escuchar al cielo. Cada silencio que guardes quedará impregnado del brillo secreto que viste cuando nadie más miraba. Aquí termina la travesía de Sombrasi, comienza la marcha sobre tierra prometida. No habrá caminos listos, habrá tierra virgen, esperando la huella de tus pies descalzos. Y cada vez que dudes, recuerda la mano que te sostuvo en la penumbrano, soltará tu historia en plena aurora. Si un día vuelve el frío y la memoria intente mentirte, levanta la vista y nómbrate en voz alta, no por tu nombre de carne, sino por el nombre eterno que el Espíritu escribió en tu pecho cuando sopló vida sobre el polvo, amada, escogida, inquebrantable. Porque eso eres la prueba viva de que el silencio de Dios no es ausencia, sino preludio de resurrección. La confirmación de que la fragilidad puede ser altar y la oscuridad, telón del milagro. La certeza de que las lágrimas que nadie vio fueron, recogidas una a una para convertirse en río que hoy limpia tu mirada. Llena tus pulmones de este aire nuevo. Camina despacio, sin prisa por llegar. El cielo no mide distancias, abraza procesos. Y tu proceso acaba de inaugurar su estación de frutos. Escucha, las paredes de tu almaya no crujen bajo el peso del pasado. Respira entre las ruinas reconstruidas y notarás un aroma a incienso suave. Es la presencia que nunca se fue, esperando pacientemente tu regreso. Inclina el corazón en gratitud. No importan las palabras exactas, si importa la rendición. Permite que la brisa te arrope como un manto dorado mientras pronuncias, casi sin voz, la declaración que sella esta peregrinación. Yo no nací para rendirme. Dila con la convicción de quien reencuentra su raíz. Dila con la ternura de quien perdona su propia historia. Dila con la firmeza de quien sabe que el mismo Dios que prometió sostenerte ya escribió el amanecer sobre tu horizonte. Ahora sí, descansa. No porque la jornada termine, sino porque tu espíritu comprendió el ritmo del eterno. Cada paso siguiente será danza cada día, ofrenda silenciosa cada suspiro, alianza entre tu pecho y el cielo. La voz interior que te guía se queda contigo. Cuando la escuches de nuevo, será para recordarte que la luz no huye de las grietas, las atraviesa, las enciende y las llama hogar. Y así, mientras tus manos se alzan sin peso, mientras los primeros rayos acarician tu rostro, sabes, con certeza,
que ya no requiere pruebas, que el miedo quedó atrás como polvo antiguo y que vivir por fin es caminar de la mano del invisible hacia todo lo que desde siempre estuvo esperando por ti.